Vamos a conversar esta hora con la periodista Carla Ramírez. Ella es coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Esta importante institución ha iniciado una campaña denominada Mito y Verdad. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias. Tú que también tienes tu andar en este proceso de verificación de información. Efectivamente, bueno, y es algo muy importante, el tema del concepto del fact-checking o de la verificación, sobre todo en estos tiempos en los que la desinformación corre a gran velocidad como si fuera propiamente un virus. De hecho, hay un concepto que ya se ha marcado y que se denomina infodemia, que es básicamente una especie de pandemia de desinformación. En ese sentido, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo este equipo de coordinación de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones? Por favor, si nos puedes explicar. Muy rápido, porque sé que el tiempo es corto en televisión. El objetivo del Jurado Nacional de Elecciones es que se terminen de desterrar todas aquellas mentiras, falsedades, rumores, medias verdades, intencionadas o no, que hubo durante las elecciones del 2021. Recordarás que incluso organismos internacionales, analistas, calificaron el proceso anterior como una especie de caos de información, de fake news, particular en estos comicios, mucho más, obviamente por las redes, que en los comicios anteriores. Entonces, quedaron al aire una serie de información que genera zozobra en la ciudadanía. Y uno de los objetivos y fines del jurado, institucionalmente hablando, por ley, por reglamento, tiene que ver con la educación ciudadana. Entonces, lo que se pretende desde el Comité Técnico de Fact-Checking es tomar esas mentiras o esas medias verdades que quedaron al aire y confrontarlas con la realidad, con el documento, con el papel y con la ley. Ahora, Carla, precisamente sobre eso, ¿es que nos podrías de repente dar algunos alcances de qué mentiras o medias verdades se comenzaron a propalar durante la época de elecciones, el año pasado, en el 2021, y cuál fue la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones, para que las personas que nos están viendo tengan más o menos claro cómo funciona este proceso de fact-checking? Gracias por la pregunta. Durante la misma segunda vuelta, durante la jornada, se trabajó desde el Comité de Fact-Checking desterrando una serie de rumores que salían como, por ejemplo, que los muertos votaban, ¿no? Porque estaba en el padrón, aparecían nombres de personas que habían fallecido poco antes de las elecciones, y se le explicó a las personas que si aparecían personas fallecidas era porque el padrón se cerraba un año antes de la fecha del día, ¿no?, de las elecciones. Esa es una de las cosas. Otras que dijeron era que cómo es posible que haya personas de DNI amarillo menores de edad que aparecían en los padrones. Bueno, se explicaba también que son personas que en muchos casos no habían actualizado su DNI, pero para la fecha de la elección ya habían cumplido la mayoría de edad y estaban en edad de votar, y que además recordar siempre que el padrón se cierra nuevamente un año antes. Sobre esta campaña Mito y Verdad vamos a ejemplos, ¿no? Claro. Por ejemplo, se dijo que era irregular el voto de 4 miembros de la Junta, del Pleno del Jurado, y que porque los miembros son 5. Entonces, ¿cómo era posible que votaran 4? Que eso era una irregularidad y que carecía de peso legal las resoluciones que sacaban. Sin embargo, la verdad, esa es la mentira, pero la verdad es que la ley permite un quórum mínimo de 4 miembros en la Junta, en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, de hecho, también había una serie de inexactitudes o falsedades que alcanzaban incluso al propio titular del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arena, que ponían en duda, digamos, su condición de abogado en el propio colegio de abogados. Recuerdo que ustedes lograron desmentir esta información, que no estaba vigente, digamos, su condición de abogado para poder ejercer. Jorge, tienes una memoria detallada respecto a la cantidad de falsedades que se dijeron, y efectivamente son el tipo de cosas que nosotros vamos a repetir, lo puntual, y reiterar lo puntual respecto a lo real y la verdad. O sea, acá no hay para filosofar sobre que la verdad es relativa. Acá la verdad está basada en documentos, no son opiniones. Tratamos incluso en no ahondar en cuestiones personales, que también se dijeron una serie de cosas a nivel personal, sino todo es muy puntual, claro, ¿no? Recordarás también que incluso se exigió que
el jurado pidiera la lista de electores porque supuestamente había firmas falsas de miembros de mesa, Efectivamente. ¿no? Y que se tenía que abrir un proceso. Pero Jorge, o sea, el jurado también por ley tiene que cumplir un calendario electoral y no es una entidad que abre proceso. Para eso está el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y de hecho, entonces sí se derivaron los casos denunciados al Ministerio Público, y hace una semana y media el Ministerio Público ha informado al jurado que luego de haber hecho investigación, luego de haber entrevistado a los propios miembros de mesa que supuestamente se habían falsificado las firmas, se determinó que no. Ellos mismos dijeron, no, es mi firma. Claro, ahora, entonces, ¿te imaginas, perdóname Jorge, te imaginas si es que el jurado hubiera optado por abrir proceso en contra de lo que dice la ley para satisfacer a un grupo de personas? Ahora, definitivamente esto mina la institucionalidad de los entes que son importantes y que sientan las bases de una democracia, y sobre todo una democracia, hay que reconocerlo, frágil como la de nuestro país, ¿no? El permanente cuestionamiento a las instituciones, que es legítimo también por parte de la ciudadanía, pero desde un punto de vista de vigilancia y de fiscalización, no debe confundirse, por ejemplo, con un ánimo de malinformar, de desinformar o de mentir. ¿Cuánto daño consideran ustedes desde el Comité de Verificación, de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones se hizo con toda esta suerte o esta andanada de malinformación y de mentiras durante la campaña específica, por ejemplo, del año 2021? Mucho daño al proceso. Tanto así que hay un grupo de personas que continúan, si tú revisas las redes sociales del jurado, cada vez que nosotros publicamos un chequeo o una verificación, hay gente que dice, no importa, hubo fraude, o no importa, esa no es la verdad. O sea, ya hay personas que se han cerrado sobre una idea, ¿no? Entonces ese es el gran peligro. Tú hablas de la infodemia como un estado actual, de una especie de epidemia de desinformación, pero también hay quienes ya hablan de la infocalipsis, ¿no? Wow. Es decir, si seguimos en este camino en el que la mentira va a tener un peso sobre la sociedad, tanto en tema político, en salud, también lo hemos visto con el COVID, lo que va a pasar en 10 años es que nadie va a creer en lo que lee en las noticias, ¿no? Y la gente va a empezar a buscar las noticias que le conviene o que le hace más feliz. No podemos llegar a ¿Cómo así podemos, de alguna forma, romper con ese círculo vicioso de la mentira y la desinformación? Teniendo, por ejemplo, en el Congreso de la República una comisión que está activa y que sesiona a manera reservada, que está precisamente investigando las presuntas irregularidades durante la segunda vuelta de las elecciones del año 2021. ¿Cómo se puede hacer para finalmente concatenar los esfuerzos que hace una institución tan importante como lo es el Jurado Nacional de Elecciones con lo que se desarrolla en el Congreso de la República, que si bien es cierto, muchos dicen que es un foro político, pues definitivamente el trabajo que desarrolla específicamente en este caso contraviene finalmente a la labor que se está desarrollando para informar mejor a la ciudadanía? Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones, si bien es parte, digamos, del sistema del Estado, del gobierno, tiene bastante independencia porque es una especie de poder electoral que ve los procesos, los comicios este año tenemos también los municipales y regionales. Nosotros, desde el comité, hemos querido, como tú bien dices, tener comunicación y relación con los otros organismos electorales, tener alianzas con otros verificadores a nivel nacional. También tenemos conversaciones con verificadores a nivel internacional, pero en realidad el ejemplo que tú me das o que tú citas desde el Congreso, lo único que podemos esperar es que la verdad pese al fin y al cabo. Entonces, al igual que en el Ministerio Público, que se habló de firmas falsas de miembros de mesa, que luego se determinó mandar al archivo el caso porque no se halló eso, no fue verdad. Entonces, digamos, solamente nos queda acostarnos sobre el peso de la verdad, y en este caso agradecer a medios como TV Perú. También estamos teniendo respuesta a otros medios en repetir la verdad. No nos queda otro camino. Si una mentira se dice 100 veces, la verdad hay que repetirla 100.000, porque si no, no queda. Y lamentablemente muchas veces las medias verdades o las mentiras corren mucho más rápido y de manera inexplicable se creen también en esa misma velocidad. Para las personas que quieran seguir esta campaña Mito y Verdad, ¿a qué plataforma pueden acudir, por favor, Carla, para culminar, ya muy breve? A
a todas las redes del Jurado Nacional de Elecciones, también tenemos el canal del Jurado Nacional de Elecciones, y quiero aprovechar para comprometerlos en TV Perú para que también nos ayuden a difundir. Nosotros les enviamos los videos, acá no tenemos derecho de autor ni nada. Llévense los videos, repitamos los videos a los medios regionales, que sé que ustedes sientan gran sintonía también, pedirles que nos ayuden a difundir estos chequeos. No son opiniones, no es lo que yo quiero ni lo que el otro funcionario quiera, sino es la verdad basada en documentos y en la ley. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Carla Ramírez, coordinadora del Comité Técnico de Fact Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Que tengas buenas tardes.